Este lunes se llevó a cabo la discusión en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado sobre la reforma de la Guardia Nacional para que se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional. La iniciativa fue avalada con 25 votos a favor y solo 10 en contra. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, este dictamen pasará al Pleno de la Cámara de Senadores. La reforma incluye modificaciones al artículo 129 de la Constitución y también al 21, en donde se elimina la garantía orgánica, así se le llama, que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil. Eso es lo que está generando el debate, que no es nuevo, ya lo hemos tenido desde hace años incluso. También establece esta reforma que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional. De este último también se detalla que su personal tendrá origen militar con formación policial y que también estarán adscritos a la Sedena. Durante la discusión, los legisladores de oposición acusaron que con todo esto habrá una militarización y destacaron que los índices de violencia subrayan que no ha habido una baja en la cifra de homicidios durante este sexenio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Luis Donaldo Colosio Riojas, el senador de Movimiento Ciudadano, porque acusó que en esta administración, en la de López Obrador, se olvidaron de profesionalizar a las policías locales y se le dio toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Vamos a escucharlo y regresamos a comentarlo. Estoy muy preocupado porque esta reforma es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México. Representa la rendición del gobierno ante su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes desde lo ciudadano. Encomendar al ejército tareas y labores para las cuales no está diseñado ni capacitado va en contra del respeto y admiración que decimos tenerle. El ejército no tiene nada que hacer atendiendo el desvalijamiento de un auto o una pelea callejera. Hacer a un lado a nuestros policías locales para recargar toda la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas tiene serias y muy delicadas implicaciones por un simple hecho innegable. Nuestras Fuerzas Armadas son letales. Están magistralmente entrenadas y capacitadas para disparar, a matar y abatir cualquier amenaza a la seguridad nacional, no para prevenir, no para disuadir. Y lo hacen con una gran efectividad. Y tampoco tendría por qué ser de otra forma. Se espera que su capacitación se centre, que su participación se centre en los hechos más extremos, cuando haya que defender al país de las mayores amenazas o cuando haya que auxiliar al pueblo de México en las más grandes tragedias. El país se encuentra hoy viviendo una terrible crisis de seguridad y esto no se puede negar. Y lo vimos tan solo la semana pasada en más de 40 ciudades del país que tuvieron que cancelar festejos patrios porque la gente no se siente segura en las calles. Pero esta no es una crisis que se resuelve empleando una mayor violencia a manos de nuestros militares, sin mecanismos de transparencia, sin mecanismos de rendición de cuentas, que protejan y reconozcan derechos humanos de la gente. Al contrario, si algo nos ha demostrado nuestra historia, es precisamente que la guerra no hace la paz. Bueno, pues eso es parte también de lo que comentó el día de ayer Luis Donaldo Colosio Riojas, quien estuvo hablando en específico sobre esta intención también de crear un cuerpo civil que se hiciera para reforzar a las policías y tratar justamente de seguir con esta línea que han tratado de manejar los panistas. Los panistas llegan a este punto de mencionar, a ver, ¿por qué mejor no continuamos con un cuerpo, una especie de policía federal? Porque eso era lo que necesitamos, porque eso también fue lo que nos sirvió en un pasado y ahora con esta Guardia Nacional que se crea después de que se extingue a la Policía Federal, pues es un tema que no les gusta a los panistas y continúan con esta lógica de querer, ¿no? Un cuerpo que sea muy similar a lo que sucedió en su sexenio. Sin embargo, fueron ellos mismos, Ricardo Anaya y Marco Cortés en específico, quienes aceptaron que durante el sexenio de Felipe Calderón se inició una militarización en el país. El dirigente de Acción Nacional hizo hincapié en que es necesario crear un cuerpo de policía de manera civil. Escuchemos parte de lo que dijo en esta intervención tanto Ricardo Anaya como Marco Cortés. Antes de la militarización, que fue el sexenio de Fox,
hubo 60,000 homicidios. Arranca con Calderón la militarización, nos vamos a 120,000 homicidios. Continúa la militarización con Peña, nos vamos a 160,000 homicidios. Se redobla la militarización durante este sexenio y vamos a rebasar los 200,000 homicidios. ¿Cuál disminución? Punto número 1. Punto número 2. En el sexenio de Calderón, 18,000 personas desaparecidas. En este sexenio ya van más de 50,000 personas desaparecidas, de tal forma que inclusive el dato de los 200,000 homicidios podría estar subestimado. Entonces, entiendo que tenemos todos derecho a hacer nuestros planteamientos, pero sostener que ha bajado la violencia homicida en el país es faltar a la verdad. ¿Es cuánto? Pero para nosotros, la militarización no es la solución. Al contrario, la militarización ha venido siendo parte del problema. Miren ustedes, desde el sexenio antepasado, que se tomó la decisión de empezar a sacar a los militares a las calles, es cuando inicia la creciente violencia que se refleja en los crecientes homicidios. Y estos vinieron creciendo. Ya se relató aquí por el senador Ricardo Anaya. Se dio el primer despunte de crecimiento de homicidios en el sexenio de Calderón. Eso es cierto. Después incrementaron los homicidios en el sexenio de Peña Nieto. Pero ahora, en el sexenio de López Obrador, están realmente fuera de control. Con todos los datos oficiales, no estoy hablando de la prensa que ustedes descalifican, no, de los datos oficiales. Son 200,000 homicidios. Este se convirtió en el sexenio más violento a partir de que México lleva registros. Y por lo tanto, no ha sido la solución la militarización. Desde nuestra visión, esto lo único que ha provocado es más muertos, más violencia, y por eso quiero recordarles que juntos el PAN, el PRD, el partido de MC y el partido de Morena presentamos una acción de inconstitucionalidad, que por cierto ganamos, a la Ley de Seguridad Interior. Yo quisiera preguntarle a este partido de Morena que presentó junto con nosotros esta acción de inconstitucionalidad, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer de un día a otro? ¿Por qué de repente se oponían fervientemente a la militarización del país, hasta firmando una acción de inconstitucionalidad? Y hoy la apoyan con esa fuerza, con esa pasión, como lo hemos visto aquí en algunos senadores. ¿O es una total falta de congruencia o es un reconocimiento al fracaso? Bueno, de esto que acabamos de escuchar, tanto de Ricardo Anaya, Marco Cortés, como lo de Colosio Riojas, o sea, primero, vaya, ¿no? O sea, creo que llegó un poco tarde, de hecho, que admitan que la guerra contra el narcotráfico de Calderón, del panismo, de la segunda administración panista en este país, pues nos dejó en el desastre total, ¿no? Nos dejó en el desamparo un poco tarde, pero pues al menos podemos decir, ya están los panistas metiendo en su discurso esa parte de la responsabilidad que tienen, porque pues es muy sencillo decir López tiene la culpa, López y abrazos no balazos, López fue y abrazó a la mamá del Chapo y ya, ¿no? Entonces, muy tarde, insisto, y pues también nos queda de ver mucho que sea hasta estas alturas que dos panistas ya estén metiendo en sus discursos la responsabilidad que tiene el PAN en materia de seguridad. Sí, aunque hayan pasado ya 2 administraciones, las siguen teniendo y eso es una realidad.
También lo que me salta de Luis Donaldo Colosio Riojas es como una parte del discurso tramposo, ¿no? De decir, es que quieren hacerlo de la Guardia Nacional, pero cuando se han encargado de profesionalizar a las policías. Bueno, también eso es asunto de los gobernadores y eso también, no es como que quitar responsabilidad al gobierno federal, pero también creo que poner las tareas que le corresponden a cada funcionario es muy importante. Decir, bueno, pues a ver, que nos enseñe, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio Riojas, que han hecho en esa materia el gobernador de Nuevo León o el gobernador de Jalisco, cuando Jalisco es el número 1 en desapariciones de personas, ¿no? O sea, cuando también Nuevo León ha tenido crisis de seguridad últimamente y pues ahí he estado evidenciando que no se están haciendo bien las tareas. Entonces es como decir, no, quieren hacer esto y no han hecho esto. Bueno, pues también hay otros actores que se tienen que meter ahí a hacer lo suyo, a cumplir con sus tareas, pero destacaría esos 2 puntos de entrada. Sí, sobre todo también en el día de ayer en esta sesión sale la manera en que diversos estados se han enfrentado a la inseguridad y han pedido el reforzamiento de elementos de seguridad a nivel federal, y estos pues ya se tiene que mencionar que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes salieron, ¿no? También ahí a ofrecer respaldo a los gobiernos estatales. Es el caso de Chihuahua, en donde Andrea Chávez, la senadora de Morena por esta entidad, les terminó explicando, a ver, ustedes también hablan de los índices de inseguridad, pero ¿por qué no hablamos por estado? ¿Cómo ustedes han recurrido a que sí sean estos elementos quienes refuercen estos actos que ustedes están teniendo, esta manera de contener lo que está sucediendo en cada una de las entidades y también lo que sucede en Guanajuato? Marco Cortés terminaba diciendo, sí, tenemos cifras elevadas de inseguridad en este estado que está gobernado por panistas. Sin embargo, lo que él menciona es, pues sí hay gente que se está yendo a vivir a Guanajuato porque sí tenemos también trabajos y estamos haciendo que esto crezca al menos en los grados de laborales, ¿no? En temas que tienen que ver con este desarrollo. De acuerdo con él, pues no importa tanto si se está metiendo y colando la inseguridad, siempre y cuando los pobladores de esta entidad pues sí tengan su trabajo. O sea, haya crecimiento económico mínimo, pero crecimiento económico. Exacto, mínimo, pero ahí está el crecimiento. Entonces, pues no, creo que también tiene mucho que ver con no querer reconocer lo que está pasando en esta entidad y que los índices son de los mayores. Veíamos también en las cifras que mostraba el presidente Andrés Manuel López Obrador, en específico de Guanajuato, ¿no? Cómo habían estado los homicidios, cómo se daban día con día, e incluso eran más altos que los que se estaban reportando en Culiacán, en Sinaloa, ¿no? Que es por eso que hace esta comparativa. Sin embargo, también han hecho este llamado para que las fuerzas de la Guardia Nacional terminen en esta entidad y apoyen a las labores. Es querer ver y no ver también a la vez lo que está pasando. Sí, totalmente. Eso que yo les decía, discursos tramposos, que se escuchan muy bien, que en Twitter o en otras redes sociales se hacen virales, pero pues que esconden otros vicios o que esconden otras responsabilidades, ¿no? O sea, sí, qué bueno que te hiciste viral, pero pues ya cuando te metes a analizar esos videos dices, un poquito hueco tu discurso, ¿no? Sí, eso por un lado de lo que sucedió el día de ayer en contra, ¿no? Las posturas que tenían los panistas, pero por el otro lado, a favor de la reforma se posicionó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Ernestina Godoy, quien aseguró que las modificaciones representan una respuesta necesaria y urgente a los problemas de inseguridad que se registran en el país. También los senadores de Morena, Andrea Chávez y Óscar Cantón, afirmaron que no se trata de una militarización. La legisladora de Chihuahua explicó que ese término se popularizó para explicar lo que hacían las dictaduras de extrema derecha en la década de 1970. Vamos a escuchar parte de estas posturas que tuvieron a favor de adscribir la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían
en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió, la orden de un civil, el presidente de la República, la orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. Concluye, Y por senadora, ello por favor. es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza, porque sabemos que ellos nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para, de manera arbitraria, violentar los derechos humanos de las personas mexicanas. Gracias. Esta simulación y esta hipocresía de la oposición lo único que hace es mostrar su repudio y rechazo a las fuerzas militares, que también son pueblo. No es militarización, es mexicanización lo que se está dando, porque estamos generando un proyecto de institución que tiene claramente su definición, sobre todo en el 21 constitucional que se está proponiendo. Está muy claro, hay que leer, pero con patriotismo, hay que leer con claridad. Es un cuerpo militar de formación y de capacitación policíaca. ¿Y qué pasa? ¿Quién va a regir la Estrategia Nacional de Seguridad? Pues la va a regir, la va a diseñar lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aunque les pese, les duela, hay una comandante a partir del 1 de octubre y se llama Claudia Sheinbaum, que tiene todo el respeto y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tendrá valor porque tiene ese patriotismo, porque tiene esa claridad de lo que el pueblo está necesitando. Mexicanización, no es militarización, es mexicanización, dice Óscar Cantón. Tampoco, o sea, es parte de, o sea, si estamos hablando de discursos tramposos por parte de la oposición, o sea, yo creo que Morena de nada sirve ponerle un nombre que suene más bonito, leer con patriotismo, pues no, o sea, tal cual, lo que dice la reforma es, esto va a pasar a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, no, o sea, ¿por qué disfrazarla? No es mexicanización, tampoco. Sí, tampoco. Sí. Tampoco, porque ahí tenías a un Monreal Ajá. hablando también de, no, pues es para que ayude a la inseguridad. Bueno, y se le cuestionó, usted fue alcalde de Fresnillo, ¿de qué manera pudo reducir con la presencia de la Guardia Nacional ahí? Ah, sí, y luego dice, no, es que están peor en Guanajuato. Ajá, ¿con qué cara? ¿con qué Si cara? vienes de Fresnillo, Zacatecas, que de acuerdo con el INEGI, tiene la peor percepción de seguridad. Ujú. O sea, sí, no. Sí, no, o sea, de un lado y del O sea, otro no tienen que había disfrazar. argumentos Ajá. para que sí debatieran bien a bien qué es lo que estaba pasando con esta reforma de la Guardia Nacional, porque sí se puede llegar a este juego de palabras, porque si por un lado estamos hablando que los panistas quieren lucrar o más bien quieren desviar la atención y decir, estamos hablando de una militarización, del otro lado también los morenistas Pues claro. salen con este tipo de argumentos mexicanos. Que es disfrazarlo. Ujú. Y es muy deshonesto, ¿no? También. Pues sí. Bueno, siguiendo con todas estas participaciones, en el lado de los priistas, Carolina Villano anunció que su bancada no apoyará la militarización del país, pues su compromiso es con la estrategia de seguridad que fortaleza a las instituciones civiles. Se sumó también Claudia Naya, que preguntó que después de Claudia Sheinbaum, ¿quién va a controlar a este cuerpo de seguridad? Y lanzó esta pregunta, ¿y si después nos toca un loco, qué va a pasar con la Guardia Nacional? Vamos a escucharla. Esto ya no lo tiene, esta es una reforma constitucional. Y ustedes dicen, es que en este momento se necesita la ayuda de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Si en este momento se necesita, hagamos una reforma secundaria, no una reforma constitucional. Porque ustedes me dicen, no, pero es que no hay riesgo alguno, porque la presidenta de la República es muy buena persona y el presidente también.
Sí, ¿y después? ¿Y si después nos toca un loco? ¿Quién lo va a controlar? No se gana eternamente. ¿Y si después toca un loco? ¿Cuáles son los controles civiles que tenemos para salvaguardarnos? En esta minuta no están dejando ninguno. No están dejando ninguno. Entonces yo les pediría que si se asume que es un problema temporal, no lo pongamos en la Constitución. Que te ponga también en el articulado todo el tema de salvaguarda a los derechos humanos, porque no está en el articulado. Incluso los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos no están en el articulado, como si estuvieron en el quinto transitorio del decreto fundacional de la Guardia Nacional. Estamos retrocediendo en materia de derechos humanos y tenemos que asumirlo. Sí puede pasar, Sí. o sea, pero Ajá, es que estábamos leyendo sus comentarios, que nos dice R. Arriaga, esos son puntos válidos. Nos dice Pepe Morales, si después nos toca un loco, solo que sea el PRIAN, pues sí, Pues o sea, es que sí. sí puede pasar. O sea, de su propio partido, del PRI. ¿Qué tal si les da con priista como yo? Ya hubo un Felipe Calderón. Sí. Que fue Ajá. quien toma esa decisión de sacar a los militares y empezar, ya lo reconoció Ricardo Anaya y también Marco Cortés, de sacar a los militares y empezar con esta guerra contra el narcotráfico que hasta el momento seguimos todavía con los estragos que dejó esta guerra. Ujú. Entonces, imagínate un loco de este tipo. Claro que puede ¿Sí? existir, sí, claro que puede llegar al poder y lo que hacía referencia a ella es, le cambia todo el sentido a la Guardia Nacional. Ajá. Y lo que puede llegar a pasar. Sí, y por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, él en campaña nunca habló de que No. de llegar empezaría una guerra contra el narcotráfico. O sea, eso fue después, ¿no? Que para muchos, y yo me incluyo, una de las razones fue buscar un poco de legitimidad después del fraude, pues empezar con esa mano dura, que pues ni fue mano dura, ni fue guerra, ni fue nada. No sabemos a la fecha ni qué fue. Pero, o sea, no es que la gente que votó por Calderón en 2006 haya dicho, pues sí, yo sí quiero eso que está prometiendo el candidato de una guerra contra los cárteles de la droga. Entonces él llega y después ya lo hace, ¿no? Y hace todo lo que ya, esa historia truculenta que ya no sabemos. Entonces sí es como creo que sí son puntos válidos. O sea, Sí. de decir, pues, o sea, ¿qué tal que el que sigue? Por ejemplo, le pasó a Morena PRD en la Ciudad de México, que gana Andrés Manuel, le entrega la Ciudad de México a Marcelo Ujú. y después, naturalmente, le siguió a Mancera. ¿Y qué fue Mancera? Pues el gran desencanto. Mancera obviamente no fue un jefe de gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir. Sí, claro, puede llegar a pasar. Están poniendo acá, imagínate una Lili Telles, Imagínate que por llegue. azares del destino Imagínate. llega. Ujú. una persona de extrema derecha. Digo, estamos siendo muy catastrofistas, sí, pero puede ser. Pero Ajá. no sabemos qué es lo que vaya Sí. a pasar en los siguientes sexenios y lo que se vaya a escoger, ¿no? O sea, Ajá. también hay que tomar mucho en cuenta esto, porque sí también, y vale recordar lo que decía, por ejemplo, Andrea Chávez, insisto, si llega una extrema derecha y tiene este poder, también lo que puede llegar a cambiar es algo muy distinto. Entonces, a lo mejor sí hay buenas intenciones por parte de Y hay confianza, presidente Andrés Manuel López ¿no? Obrador y de la presidenta electa, ¿no? Ujú. Que saben perfecto lo que representa tener a militares en la calle, ¿no? Tener a estos cuerpos tal cual al ejército en la calle, sabe lo que se representa. Pero si sí llega una persona como, así toco madera, Sandra Cuevas. Imagínate, ajá, y ¿Qué tiene va a ese hacer? poder. Ajá. O sea, sí tienen que tener candados. Muchos, Ujú. muchos, pero así como está, al menos, pues es lo que estaba alertando el día de ayer la priista Claudia Anaya, que es uno de los comentarios válidos, y lo mencionan ustedes acá, también lo mencionamos nosotros, pero ojalá que no llegue a suceder algo de este tipo. Sí, exacto. Y tenemos Por último. el chiste del día, Sí. de la sesión. Sí, porque ya al final, cuando estaban votando y después de 4 horas de discusión, de argumentos, pues se destacó el voto de Ricardo Anaya, quien se equivocó y dijo que estaba a favor de esta reforma. Pese a que rápidamente corrigió, la bancada de Morena bromeó y también le agradeció todo este apoyo. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió y con lo que terminó también esta sesión el día de ayer. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. Perdón, en contra. Perfecto. Rectifico. ¡Bravo! Me estaba distrayendo Queda con José Pepín. ¡Bravo, senador!
Queda registrado el sentido Queda de su voto, registrado senador. a favor. ¿Cómo queda? Ya había votado en contra. Para hechos, señora presidenta. Bueno, No se queda registrado su voto. queda registrado el sentido de su voto, senador. Concéntrese, señora Naya. Atención, A favor. No, en contra. atención. Tómenselo en serio, pero bueno, ahí está parte de lo que ocurrió en la discusión el día de ayer.